A finales de la década de los 60, Walter Mischel realizó uno de los experimentos más populares en la actualidad. Ya lo mencioné anteriormente en algún otro capítulo, así que lo resumiré. Brevemente consistía en poner a niños en una sala sin distracciones frente a una galleta o un malvadisco, mientras los observaban desde fuera con un vidrio de una sola dirección. Entraba un solo niño por turno, y la prueba consistía en identificar a aquellos niños que resistían 15 minutos sin comerse el dulce, ya que si lo lograban obtendrían como premio una segunda unidad de sea una galleta o un malvavisco. Luego les realizaron seguimiento durante sus vidas a los niños, identificando que aquellos niños que mostraron mayor fuerza de voluntad les fue mejor en sus estudios y fueron menos propensos a consumir drogas. Esta clase de evidencia es la que suele sustentar posturas orientadas hacia la privación de placeres inmediatos como un precio a pagar para un bienestar mayor a largo plazo. Y estas posturas provienen incluso desde la antigüedad, con corrientes de pensamiento como el estoicismo, que criticaré, por cierto, en el próximo capítulo, con frases como las de Séneca, que dicen: las cosas buenas que provienen de la prosperidad deben ser deseadas, pero las cosas buenas que provienen de la adversidad deben ser admiradas. Pero no ya solo en el mismo momento presente, sino también se suele recurrir a la fuerza de voluntad para explicar los fracasos pretéritos, con pensamientos del estilo: si me hubiera esforzado más, me hubiera ido mejor, siendo este un claro ejemplo de pensamiento contrafactual. En lógica se le denomina contrafactual o contrafáctico a un acontecimiento que no ocurrió en nuestro mundo, en el mundo actualmente observable, pero que podría haber ocurrido. Me gusta explicarlo como: no puedo decirte qué hubiera ocurrido si ocurriese lo que nunca ocurrió. Es decir, una línea de pensamiento que rellena los huecos con imaginación. El trabajo duro, tal y como yo lo concibo, consiste en una transacción en donde para obtener un determinado resultado, lo que damos a cambio es, en primera instancia, el disfrute de la actividad realizada y en última instancia, directamente la salud para obtener ese resultado. Y como mencioné en el capítulo anterior, esta situación de sacrificar nuestra salud física o mental para obtener un determinado resultado la considero una mera consecuencia de un sistema de trabajo ineficiente que precisa ser compensado. Lo típico de tener a un encargado de tienda que hace su gestión sumamente mal y por culpa de él los vendedores tienen que hacer trabajo extra o directamente horas extra, es decir, sacrificar su salud, sea con más estrés o con más horas de pie. Así abordaré por qué considero que enfocar nuestro progreso hacia la fuerza de voluntad es una muy mala idea en 5 breves puntos. Primero, el deseo como desencadenante. Segundo, el agotamiento del ego. Tercero, el resultado y los problemas. Cuarto, la esperanza y las fantasías. Y quinto, disciplina y estrategia. ¿Existe algún método para desarrollar nuestra faceta económica que sirva para todos? ¿Es posible crear algo así? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad individual para vivir una vida plena? Mi nombre es Noy Noison y te doy la bienvenida al podcast de Reverse Thinking, que me gusta traducirlo como pensamiento inverso, en donde busco construir una comunidad de personas dedicadas a aprender. Sobre todo, aprender 2 cosas principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra faceta laboral, aprender cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades que nos brinda el siglo XXI y que difícilmente alguien en nuestro entorno nos pueda ayudar en ello. Mientras que lo segundo tiene que ver con la felicidad. Utilizar las distintas áreas de conocimiento de la actualidad
tales como psicología, filosofía, neurociencias, también organización, emprendimiento, entre muchas cuestiones, para encontrar un equilibrio con el cual podamos disfrutar de esta única oportunidad de que disponemos, esto que solemos llamar vida. Puedes encontrar más información en la web de Reverse, cuya dirección es reversesite.com. reversesite.com, en donde tendrás allí también las redes sociales por si te interesa darles una ojeada, los artículos del blog, los recursos gratuitos y los libros que he escrito, tanto la trilogía Lean Funnels para emprendedores como mi libro más personal, el cual titulé Un manual de madurez para el siglo XXI. Primer punto. El deseo como desencadenante. Irónicamente, el fijarnos en lo positivo, en qué es mejor, qué es superior, solamente nos recuerda una y otra vez qué es lo que no somos, en qué apestamos, en qué se supone que deberíamos ser y nos encontramos fallando. El deseo de tener experiencias positivas es una experiencia negativa en sí, y paradójicamente el deseo de aceptar una experiencia negativa es en sí una experiencia positiva. El deseo no es nada en sí, sino que se caracteriza únicamente en relación a alguna cosa de la cual este deseo es la carencia. Hegel denominaba el trabajo como paciencia de lo negativo, relación mediada entre la voluntad y su objeto, la voluntad de deseo y el objeto que deseamos. Una de las mejores habilidades que se puede desarrollar en la juventud es el ejercicio de la paciencia. Pero paciencia no es sinónimo de fuerza de voluntad. Como menciona Antonio Damasio en su libro que recomiendo enormemente llamado El error de Descartes, cito: la fuerza de voluntad recurre a la evaluación de una perspectiva, y dicha evaluación puede tener lugar si la atención no se dirige adecuadamente a la molestia inmediata y a la recompensa futura, al sufrimiento actual y a la gratificación futura. Elimínese esta última, es decir, la gratificación futura, y se eliminará la sustentación de las alas de la fuerza de la voluntad. Es decir, la fuerza de voluntad hace acto de presencia cuando hay un sufrimiento actual y una gratificación futura. Y en lo que insistiré en este capítulo es en que reservemos nuestra fuerza de voluntad para todo aquel sufrimiento que provenga desde nuestro entorno, pero posicionándome totalmente en contra de provocarnos nosotros mismos sufrimientos mediante privaciones innecesarias o desafíos cotidianos, como levantarse a una hora que no coincide con tus ciclos circadianos, o someterte a hacer ejercicio de una forma que aborreces, o las tan sobrevaloradas duchas frías, y etc. Siendo quizás la contraparte de la fuerza de voluntad, en esto que yo llamo la religión del emprendimiento, la motivación. En un pensamiento similar a, si hay motivación para hacer esto que odio, no hay necesidad de fuerza de voluntad. Si me falta motivación para hacer esto que odio, recurriré a mi fuerza de voluntad. La motivación dura lo que los motivos te entusiasman, confundiéndose motivación con entusiasmo. Motivación no es más que tener motivos para algo. No es que no te sientas motivado, es que sí te sientes frustrado o frustrada, sobre todo cuando aspiras a un rendimiento rozando la perfección, generándose una procrastinación estrechamente ligada al perfeccionismo. Primero esperas que cuando comienzas un proyecto todo salga perfecto, o que todo esté siquiera aceptable únicamente si está perfecto. Luego te pones manos a la obra y descubres que todos y cada uno de los proyectos que llevas a cabo te salen, entre comillas, mal, simplemente porque no están perfectos. Pero perfectos bajo tu utopía que generaste en tu cabeza previamente. Y esto genera dolor. Y es este dolor
el que para el próximo proyecto te frenará, te mantendrá procrastinando, no por pereza, sino por miedo. El miedo está allí para protegernos del dolor, pero cuando el miedo se vuelve irracional, no solo no nos protege del dolor, sino que lo multiplica. No es que te estés preguntando cómo hacerlo, es que te estás preguntando cómo hacerlo sin sufrir consecuencias adversas. No sería un evitar la frustración, sino aprender a vivir con ella, ya que siempre estará allí mientras intentemos mejorar algo. No todos los problemas piden solución, algunos piden convivencia. Ahora pasemos al segundo punto, el agotamiento del ego. Segundo punto, el agotamiento del ego. Uno de mis conceptos psicológicos favoritos es justamente el que le da título a este segundo punto, el agotamiento del ego. Hace referencia a que todo nuestro esfuerzo voluntario, ya sea cognitivo, emocional o físico, hacen uso de un fondo compartido de energía mental. Si tienes que usar tu fuerza de voluntad para soportar a ese compañero de trabajo muy pesado, luego estarás menos dispuesto o dispuesta a resistirte a comer ese trozo de torta que tienes en la heladera cuando llegues a tu casa. No estamos hablando del resultado final, de si lo resistes o no, sino de la predisposición, de qué tan agotado te sientas. En algunos experimentos se les hizo a los participantes reprimir su reacción emocional a un filme de gran carga emotiva, y luego dieron un resultado más pobre en mantener fuertemente presionado un dinamómetro, a diferencia de quienes no tuvieron que reprimir su reacción emocional. En otro experimento se les hacía recordar a algunos participantes un número más corto y a otros un número más largo, y luego escoger comida. Los que tenían que recordar un número más corto escogían con más frecuencia fruta, mientras que los que tenían que recordar un número más largo escogían con más frecuencia porciones de tortas. Más evidencia muestran que las personas que están cognitivamente ocupadas es más probable que hagan elecciones egoístas, usen un lenguaje sexista y emitan juicios superficiales en situaciones sociales. Y esto es especialmente peligroso cuando hablamos de tentaciones prohibidas. A veces puede ser un trozo de torta. A veces puede ser quedarnos en casa en lugar de hacer ejercicio. A veces puede ser no estudiar cuando deberíamos. O a veces puede ser no decir que no a esa persona que se nos insinúa estando nosotros en pareja. El agotamiento del ego nos puede arruinar por completo nuestras vidas. Por eso es de suma importancia escoger nosotros en qué cosas queremos que se dé este fenómeno. De lo contrario se verán perjudicadas otras facetas de nuestra vida que desearíamos que no se vieran afectadas. No me agradan esas posturas que se toman el sufrimiento tan a la ligera. Y en la actualidad, a mi parecer, se confunde disciplina con resistencia. En 1971, durante la Guerra de Vietnam, muchos soldados estadounidenses habían desarrollado una fuerte adicción por la heroína. Una de las investigadoras encargadas de afrontar este problema era Lee Robbins, quien después de varios estudios encontró que tan solo 1 de cada 10 soldados adictos en Vietnam recaían después de un período de rehabilitación. El cambio del entorno cambió por completo los hábitos de las personas. Es decir, el entorno en Vietnam era propicio para esas adicciones, pero una vez fuera de dicho entorno, es decir, de vuelta en Estados Unidos, los hábitos cambiaban por completo. Como menciona James Clear en su famosísimo libro Hábitos Atómicos, cito: las personas con la mayor fuerza de voluntad típicamente son aquellas que la necesitan en última instancia. Es sencillo practicar la autorrestricción cuando no tienes que utilizarla con frecuencia. Por supuesto que sí, la perseverancia, la determinación y la fuerza de voluntad son esenciales para el éxito. Pero la forma de mejorar estas cualidades no es deseando ser una persona más disciplinada, sino creando un entorno más disciplinado. Pequeños cambios en el entorno pueden derivar en grandes cambios en el comportamiento con el paso del tiempo. El problema con la fuerza de voluntad radica en no visualizar la otra ganancia. Se plantea en términos de tener este beneficio instantáneo o no tenerlo.
en lugar de obtener este beneficio instantáneo u obtener aquel otro beneficio no instantáneo. Cuando tienes pereza, no es que no tengas ganas de hacer esa cosa, es que sí tienes ganas de hacer aquella otra cosa. No existe, a mi parecer, el sacrificio en sí, sino una contradicción entre dos o más deseos. El deseo es el nacimiento del sufrimiento. Pero como menciona Viktor Frankl con su logoterapia, es el sentido el que le da muerte al sufrimiento. La forma de no sentirnos mal al pagar un precio es mediante el encontrarle un sentido. Un sentido hace esfuerzo, y que así deje de resultarnos un sacrificio. El problema radica sostenerlo en el largo plazo y depender de ese sacrificio para obtener nuestros resultados. Tercer punto, el resultado y los problemas. Esto lo mencioné ya con anterioridad. Si las cosas salen bien o no depende de nuestra postura previa. Depende de cuántas cosas consideremos que serían bien y cuántas cosas consideramos que serían mal. Si consideramos que solamente una única cosa sería bien, un único posible resultado, entonces es muy probable que todo salga mal todo el tiempo. Nuevamente trayendo a James Clear de Hábitos Atómicos, presenta en ese libro una idea llamada el Valle de la Decepción, que sería esa diferencia entre lo que nosotros esperamos que se dé y lo que realmente se da. Y nuestra fuerza de voluntad tendría lugar justo allí, no entre una parte de la realidad y otra, sino entre una parte de la realidad y nuestras expectativas fantasiosas. Si estás manteniendo un comportamiento constante y todavía no consigues los resultados que deseas, es que aún no has superado ese umbral suficiente de potencial para que se den esos resultados. Por mientras, tu esfuerzo no se está desperdiciando, se está acumulando. Como diría Theodore Rubin, el problema no es que existan los problemas. El problema es esperar que sucedan cosas y que el problema sea tener problemas. La obsesión por el resultado final nos lleva a que todo el recorrido se vuelva más empinado, molestándonos cualquier obstáculo que se interponga entre nosotros y ese resultado final. Algo que desde fuera puede parecer que queremos las cosas fáciles. Pero no es que querramos las cosas fáciles, sino que nuestra obsesión por solo disponernos a disfrutar de ese resultado final es lo que nos lleva a tenerle rechazo a todo lo intermedio, teniendo que recurrir a una fuerza de voluntad totalmente innecesaria si nos centráramos en disfrutar del recorrido. Como menciona Aristóteles con respecto a las riquezas materiales, y cito, en realidad buscamos placeres y los honores por sí mismos, pero no así las riquezas. La vida dedicada a amasar riquezas es, pues, la más absurda y la más inauténtica, porque equivale a buscar cosas que, como máximo, tienen valor de medios, pero nunca de fines. Centrarte en los resultados no te garantiza alcanzarlos, y sí te garantiza la frustración ahora y después mientras no los alcanzas. Aboguemos no por el logro definitivo de los ideales que se tienen, sino por el perfeccionamiento constante en la práctica de esos ideales. No se trata de hacer las cosas bien, sino de mejorar rápido. Como menciona Kant en su Crítica de la razón pura, y cito, es un destino habitual de la razón humana en la especulación el acabar cuanto antes su edificio y sólo después investigar si el fundamento del mismo está bien afirmado. Pero entonces se busca toda clase de pretextos para quedar contentos de su solidez o incluso para excusarse de hacer esa prueba tardía y peligrosa. La satisfacción, acá ya termina la cita, la satisfacción no depende de tener objetivos, sino de que esos objetivos sean los adecuados para nosotros. Cuarto punto, la esperanza y las fantasías. Y es que el principal problema que le identifico a la fuerza de la voluntad, que nace desde el énfasis desmedido por el resultado final, está totalmente basado en la esperanza. Algo que yo lo considero sumamente negativo, a la esperanza en sí. Porque la esperanza requiere de que tengas una postura anti algo. La esperanza, tal y como yo la concibo, no es más que el rechazo hacia la situación actual. La esperanza no es más que un acá no, tendiendo a seguir consejos sobre factores de éxito
de otras personas que hayan obtenido ese resultado final. Pero esos factores de éxito suelen ser ignorados cuando también se encuentran en aquellos que han fracasado, algo denominado en el ámbito de la psicología como sesgo de supervivencia, que no es más que prestarle atención únicamente a los casos de éxito e ignorar la existencia de los fracasos que también implementaron esas recetas místicas, construyéndose esta creencia en 7 pasos. Yo la identifico. El primero, la idea inicial, ese resultado final que se intenta obtener. Segundo, experiencias de referencia, los factores de éxito que le funcionaron a alguien más. Tercero, narración coherente, el cuento sobre cómo te servirá a ti también. Cuarto, evidencia, resultados que esa persona le ha hecho conseguir a otros. Quinto, creencia, certeza sin fundamento sobre que a ti también te servirá. Sexto, coste hundido, intentos fallidos que te llevan a pensamientos del estilo: llevo tanto tiempo intentándolo que ahora ya no puedo dar marcha atrás. Y séptimo, convicción, radicalización ante contraargumentos, tendiendo a defender los comportamientos pasados dirigidos por la fuerza de voluntad con excusas presentes, generando un estancamiento en la verdadera fuerza de voluntad, porque si siempre le estás dedicando a las mismas cuestiones, entonces es que estás estancado. Sigues teniendo los mismos problemas, y por eso sigues destinándoles esa fuerza de voluntad, no pudiendo ocuparte de lo que te pasa hoy, porque hoy te sigue pasando ayer. Quinto punto, disciplina y estrategia. Como menciona Ralph Waldo Emerson, nosotros siempre estamos luchando por vivir, pero nunca vivimos. Para convertirte en tu mejor versión, lo primero que has de identificar es que no se trata de un cambio, sino de un proceso. El trabajo duro, como recurso escaso que es, ha de ir enfocado hacia la constancia, no hacia la productividad. Es decir, hacia mantener constancia en hacer ejercicio todos los días, así sean 15 minutos, y no en pretender entrenar durante hora y media a costa de ir una vez al mes. La única disciplina que existe, a mi parecer, es la constancia, y esa no se opina, se mide. Persistir, a mi parecer, es un error. La clave no es persistir, la clave es aprender cómo hacer las cosas de una manera mejor. Porque por mientras, solo te estás centrando en no fallar, en lugar de centrarte en acertar. En lo personal, como mencioné con anterioridad, me gusta definir estrategia como que estrategia significa decir no. Como suelo decir mucho, me parece un completo sinsentido pretender obtener resultados distintos realizando las mismas acciones. El elemento más importante para conseguir los resultados que deseamos es dejar de hacer aquello que nos impide obtenerlos. Porque a día de hoy sí que estamos obteniendo resultados, solo que no son los que nosotros deseamos. Y estos resultados son producto de las acciones que estamos realizando ahora. Y estas acciones son las que tenemos que dejar de hacer para dejar de obtener esos resultados que no deseamos y reemplazarlas por aquellas acciones que nos brindarán los resultados que sí deseamos. Por lo que no es solo cuestión de identificar qué sí hacer, sino también identificar qué acciones de las que estamos realizando a día de hoy debemos dejar de realizarlas. Lo primero que debemos evitar si queremos progresar es incorporar tareas que tengamos que realizar con una alta constancia diaria, como podrían ser 4 o 5 horas al día, y que nos repercutan en una baja remuneración con respecto a acercarnos a nuestros objetivos. Como diría Peter Drucker, es más importante hacer lo correcto que hacer las cosas bien. En el próximo capítulo abordaremos por qué estoy en contra del estoicismo, bajo el título de ¿Por qué no soy un estoico?